Para esta tercera tarea utilizamos prop, state, page y lista de componentes. Este fue el resultado que obtuve y para eso ahora les voy a explicar cómo lo realicé. Creé una carpeta que se llama componentes y dentro de esas carpetas creé otras llamadas actividad, lista y títulos. También creé una carpeta llamada CSS donde adentro tengo un archivo que se llama estilos.css. De igual manera también creé una carpeta que se llama page y adentro tengo un archivo llamado reportes.js. En el public creé una carpeta que se llama img y dentro de img tengo todas las fotos o imágenes que muestro. En este caso el framework de CSS que utilicé se llama UIKit, ya que no solo existe Bootstrap. Para poder utilizar este framework tengo que ingresar a su página oficial, darle clic en documentación, en instalación y buscar los enlaces de CDN. Los voy a copiar y los voy a pegar dentro del index.html. Para algunos iconos los utilicé desde el mismo framework y para los otros utilicé la librería From Awesome. Creo fue el título. Para ello creé un componente de tipo función con una clase que tengo en mis estilos CSS y el otro lo utilicé del framework. Dentro de la función llamada título, adentro del parámetro le coloqué un props. De igual manera exporté el título y importé los estilos CSS. Para realizar lo demás, lo primero que creé fue un archivo llamado actividad.js, donde adentro tiene un componente que se llama actividad. Este componente muestra el componente mayor y los componentes hijos. Y como verán también contiene props y state que se generan a través de un mapeo para darle estilos y agregar información a mi componente y hacerlo más dinámico. Además también tiene estilos que los creé yo misma y otros como por ejemplo que son los iconos que los utilicé del framework UKit y otros de From Awesome. De igual manera en el botón utilicé los estilos del framework UKit y utilicé el botón default y además también utilicé clases de mi propio estilo para darle color al botón. De igual manera a los iconos les di color con mis propios estilos. A los div a las imágenes, a los títulos y a un componente. Para poder realizar lo demás, creé un archivo llamado page que adentro tiene un documento que se llama reportes.js. Dentro de reportes.js tengo un componente llamado reportes
que contiene un arreglo con objetos de mi componente y así poderlos replicar. Para duplicar se necesita de un mismo componente base. Para eso sirven los arreglos para cambiarles de propiedad. Como por ejemplo, puedo cambiar la propiedad a una imagen, puedo cambiar color, el color de un texto, puedo cambiar el color de un fondo, puedo cambiar el texto o el color del texto o el color de un botón o colocarle el color a un borde. Para realizar lo demás creé una carpeta llamada Page que adentro tiene un archivo que se llama reportes. Dentro de este archivo de reportes creé un componente que se llama reportes y dentro de ese componente tiene un constructor y varios arreglos para definir los objetos de mi componente. Por ejemplo, para darle estilos, para, para darle color a un texto, para cambiarle el color a un botón, para cambiar de fondo, para colocar el color de un borde y así para hacer más dinámico mi componente. Para poder replicar lo que está dentro de mis arreglos, tengo que utilizar un mapeo. Y bueno, dentro del mapeo quiero que me busque reporte y dentro de reporte quiero que me regrese el componente actividad. Y el componente actividad es el que se encuentra dentro del arreglo. Un punto que se me olvidó mencionar es que en el index tengo que importar reportes. De igual manera en React DOM también tengo que colocar el reportes y en reportes también tengo que importar a título, ya que de otra manera no nos va a funcionar y nos va a marcar un error. Igual dentro del mapeo le tengo que colocar un thisState, ya que en el arreglo así le estoy colocando un thisDate y aquí le coloco el nombre, que en el arreglo igual le coloco el datos. Como ven me lo muestra. Ahora creé otra carpeta que se llama lista.js y lo que tengo que hacer es voy a copiar el div y dentro de lista creo una función que se llama lista que, que obtenga el arreglo props, igual lo exporté y dentro de ese componente de tipo función le voy a colocar el div. Ahora en reportes voy a comentar eso. Lo único que hice fue pasar el div a lista y en lista también tengo que importar actividad y en reportes tengo que importar a lista. Y aquí
solamente le voy a cambiar en el mapeo, solamente le voy a cambiar a props, le quitaré el state y le voy a colocar el detalles. Detalle. Y en reportes, en donde se encontraba ese div, solamente voy a colocar div, lista, detalle, y entre llaves le colocaré el div state de datos, que aquí ya no será datos, sino será detalle. Y donde se encontraba este div, colocaré la lista, el nombre de lista, donde se encuentra el detalle que colocamos en esta parte. Colocamos un div state y el datos, que esto viene del arreglo. Y vemos que no tenemos ningún error, nos muestra todo correcto, le damos a inspeccionar y aquí reportes, en reportes solamente se encuentra el título y en lista se encuentran los componentes. Como ven, para que me replique mi componente uno enfrente de otro, en el div de mi mapeo coloqué la clase de mis estilos que se llama componente. Adentro del componente tengo un display grid y un grid template columns que las dividí en 3 partes, el cual hace que se generen 3 columnas. Por ejemplo, si yo le quito el componente, la clase, me lo muestra verticalmente. Pero como yo no quiero que me lo muestre de esa forma, por eso es que le coloqué la clase dentro del div. Y de esta manera me lo muestra uno enfrente de otro. Antes de terminar voy a volver a dar un repaso de todo lo que hice. Ya creé un componente de tipo función que se llama título y que recibe el parámetro props, y aquí le metí una clase de mis estilos CSS y le coloqué unos estilos que es del framework UIKit. Le coloqué unos iconos de font awesome. De igual manera lo exporté, creé un archivo que se llama actividad.js, que es donde tengo todos los componentes. Creé un componente llamado actividad. Dentro de un div coloqué columna 1, donde columna 1 es toda esta parte. El panel V es todo lo de color verde, ya sea verde o azul. Después coloqué la imagen, que es lo que se encuentra aquí. Metí lo del precio especial por contrato por un año. Volví a meter los iconos y toda esta información de dominio gratis.
dominio gratis, coloqué lo de las cuentas, lo del certificado CCL y lo del botón. Todas estas clases tienen estilos y estos estilos están dentro de la carpeta CSS. Dentro de unas clases coloqué el dis props, que en este caso yo lo llamé como certificado. Y ese certificado lo que tiene es solamente que me muestre el gratis. Por ejemplo, aquí me muestra el dominio gratis. Solamente lo que mostré fue un texto. En este caso, en otra clase le coloqué el disprops email, que email solamente me muestra el correo y de igual manera solamente muestra un texto para que me mostrara 100 cuentas de correo. Después creé dentro de page un reporte. Creé una clase, un componente llamado reportes, que dentro del reporte tiene un constructor props y un super props. Creé un arreglo donde tiene varios objetos en donde yo voy a poder cambiar el color de un borde, el color de un fondo, el color de un botón, el texto, como lo acabo de mencionar, o cambiar la foto o una imagen. Y dentro de actividad es donde se muestra el mapeo. Dentro del mapeo le coloqué un props que se llama detalle y que me busque reporte. Después creé una lista, después creé un archivo llamado lista.js, en donde creé un componente de tipo función y dentro del div le coloqué el props detalle.map y dentro voy a buscar un parámetro que se llame reporte y dentro de donde se muestra el arreglo le coloco, solamente cambié el thisState por el nombre, que en este caso va a ser reporte. Igual exporto la lista e importo el archivo que se llama actividad.js. Y antes de eso tenía. Y bueno, realmente eso fue todo para que nos mostrara este componente. Y ahora hemos aprendido que creando arreglos podemos replicar componentes, pero cada uno con diferentes propiedades. Y esta es una de las ventajas que nos da React.js. Y bueno, como ya se los había mostrado, este es el resultado final. Y bueno, como ya se los había comentado, cada componente tiene la misma estructura, pero tiene diferentes propiedades.
como lo podemos, como lo, como lo podemos observar aquí. Bueno, y esto sería todo.